Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Qué difíciles son para mí tus designios, y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Si me pongo a contarlos, son más que la arena, y si terminara de hacerlo, aún entonces seguiría a tu lado. Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Tú me sondeas, Señor, y me conoces, y tienes puesta tu mano sobre mí. A donde vaya, me abraza tu presencia, tus alas me cobijan y allí reposaré. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Tú me sondeas, Señor, y me conoces, y tienes puesta tu mano sobre mí. A donde vaya, me abraza tu presencia, tus alas me cobijan y allí reposaré. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde
esencia. Muy buenas noches, queridos estudiantes de la formación básica ministerial. Bienvenidos a este encuentro del módulo que estamos reflexionando, estamos profundizando, que es la introducción al Antiguo Testamento. Ya estamos a finales de culminar este libro que está dividido en dos partes debido a su tamaño. Y pues hoy será pues el último encuentro para profundizar este módulo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta noche nos acompañe, nos permita comprender estos dos temas y que también los podamos, o nos podamos hacer oración con ellos, así como iniciamos este encuentro con el Salmo 138, y que podamos también orar con los diferentes salmos como los temas nos lo presentan. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, quisiera antes de iniciar escucharlos cómo les ha ido, si han estado leyendo y revisando el tema, porque pues Buenas noches, buenas Jenny. noches. Pues el tema 15 es un tema muy bonito donde nos habla de sabiduría, que la sabiduría viene de Dios, nos habla también de toda la creación, em, de, de todas las obras de la creación, em, de la generosidad, del temor de Dios, eh, nos hace fortalecer la paz y la salud en cada momento que vamos reflexionando, que vamos haciendo como las diferentes lecturas. Eh, unos temas muy agradables, la verdad me han agradado mucho. Gracias, Jenny. Gracias, Mary. Así es, pues es un reconocer por qué se han escrito, cómo se han escrito, cuál es como el objetivo o como el pensamiento del autor, algunos conocidos, algunos desconocidos, de estos libros del Antiguo Testamento. Hemos visto, pues al inicio, los libros del Pentateuco, las diferentes, bueno, que era deuteronomista, yavista, eloísta, las diferentes narraciones. Entonces, como que va uno comprendiendo aún
comprendiendo pues algunos textos que encontramos en las lecturas de cada día, así que a veces uno no se confunde, pues porque no tiene como el contexto y no sabe la situación en que se escribieron. Hemos visto también pues los libros proféticos, los históricos, que en los temas pasados hablábamos de los libros de los reyes, de los jueces, y hoy pues dice que Dios sigue hablando. Es el tema 15 y nos presenta cómo Dios se sigue comunicando con nosotros con los libros de la sabiduría. Entonces, en Israel, en el largo proceso de su historia, siempre ha buscado la idea capaz de polarizar sus inquietudes religiosas. Primero creyó haber encontrado la solución de en la doctrina de los profetas sobre el reino mesiánico, pero este se fue desvaneciendo hasta desaparecer. Y por eso aparece como la acción de los sabios que ya venían desde el periodo de la monarquía, pero pues que habían quedado en un segundo plano a causa del prestigio de los profetas. Entonces, ¿en qué consisten estos libros de la sabiduría? No consiste solamente en acumular conocimientos, sino en hacer una reflexión ante la naturaleza, la vida humana y la historia de Israel. Eh, en estos, en este contexto de la sabiduría, pues se va educando al hombre para que su existencia esté limpia de vicios, de falsedad, de engaño, de avaricia, de la pereza, de la presunción. Y nos pide que nos esforcemos por ser personas prudentes, rectos, cumplidos, justos, generosos, honrados y pacientes. Los libros sapiensales enseñan y en su objetivo por eso se les llaman didácticos, porque es como la manera de dar instrucciones, reflexiones, donde podamos contemplar pues como la justicia y el temor de Dios. Los sabios se apoyan en la razón, no solo de manera secundaria, acuden a la luz sobrenatural. La fuente principal de la sabiduría ha sido siempre la experiencia. También la tradición es fuente de sabiduría. Entonces, esto se transmite en poemas, en fábulas sapiensales y permite que a través también de las generaciones se pueda transmitir esta sabiduría. Los sabios ayudan a encontrarle pues sentido a la vida. El sabio israelita se caracteriza por el sentido de la realidad, la fe en Dios, la elaboración de consejos prácticos. Eh, Dice que las fuentes de la sabiduría, entonces recordemos que es la razón, la tradición, también el intercambio cultural y la fe en Dios, que pues se convierte en la fuente suprema de la sabiduría. Dentro de los libros sapiensales encontramos el libro de Job, de los Proverbios, los Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico. Entonces, eh, vemos que en el libro de los Proverbios se le atribuye al rey Salomón, es el libro más antiguo de la literatura sapiensal y su finalidad es trazar un tratado de felicidad para los diversos ámbitos de nuestras vidas. Fue escrito hacia el año 300, del 300 al 200 antes de Cristo. Em, pues estos proverbios vienen
o me llama la atención que tienen ritmo y rima que facilitan la memorización de, pues, del texto que uno está leyendo. Eh, en el libro de Job, el autor del libro recoge un antiguo cuento, pero desarrolla una profunda reflexión sobre el sufrimiento del justo y el premio de Dios. El autor vivió después del desierto y este libro fue escrito alrededor del año 500 al 450 antes de Cristo. En este libro también encontramos himnos, máximas, sátiras, comparaciones. Tiene un estilo poético, rico y variado. Y pues el tema del libro es el misterio del sufrimiento del justo y el premio de Dios. Su contenido teológico es mostrar que el sufrimiento de los justos tiene su sentido a los ojos de Dios y que Dios sabe sacar un bien de este sufrimiento. El libro de Eclesiastés o Colet, eh, que significa Eclesiastés, es pues en el idioma castellano y en la palabra hebrea Colet, pues Colet es una palabra hebrea, hebrea que significa pues lo mismo. Quiere decir predicador, maestro, el que dirige una asamblea. El libro es una reflexión filosófica sobre la vida y sus aspectos más problemáticos. El objetivo es mostrar el valor de la vida humana y el camino para adquirir la felicidad y la sabiduría. Entonces, ahí nos muestra también o nos separa eh, en Dios, que es creador y juez, porque pues habla de las obras de Dios inaccesibles a los hombres. Y pues en el hombre, que nada puede hacer feliz al hombre en la tierra, entonces es un diagnóstico de las realidades humanas en el pesimismo y pues también desalentador, porque pues eh, tiene vanidad, vacío, según este libro del Eclesiastés. El libro de El Eclesiástico o Sirácides, entonces, ese libro, el único libro del Testamento que lleva la firma de su autor. En algunas Biblias encontramos eclesiástico, en otras Sirácides, es lo mismo. El eclesiástico expresa el uso continuo que le daban en las asambleas culturales de los primeros siglos. El Sirácides va en nombre del autor, que pues está escrito en hebreo, las palabras de Simeón ben Sirá, de ahí que viene el nombre de Sirácides, debido a su autor. Sirac fue un escriba y maestro, hombre culto y acomodado. El tema es cómo tener una conducta moral y correcta en las diversas circunstancias de la vida personal, familiar y social. Entonces, luego nos habla del libro de la sabiduría, que se titulaba Sabiduría de Salomón. El autor es desconocido y pues el autor intentó robustecer la fe de sus hermanos alejandrinos que vivían en medio de paganos y estaban en peligro de abandonar su fe. Por eso el autor meditó profundamente en la escritura, la ley y los profetas. En la sabiduría, pues se presenta no como virtud de orden práctico, como lo presentaban los proverbios, sino como el verdadero secreto revelado amorosamente por Dios. Vemos que estos sabios escriben de una forma muy variada, en proverbios, es decir, refranes o dichos, en poemas, en alegorías, en oraciones, en paradojas, y pues que de esta manera se expresa las enseñanzas para que pues la persona o nosotros podamos
de alguna manera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Actualmente estos libros sapiensales proporcionan normas para alcanzar una conducta íntegra como ser humano y también se reafirma como norma suprema Jesucristo, que según su ejemplo, la ley es el amor. Eso en relación a ese tema número 15 donde nos habla sobre los sabios, sobre estos libros sapiensales, que como nos explican ahí, pues brevemente nos dicen de qué se trata y qué contiene cada uno de ellos. En el tema 16 específicamente nos habla de los salmos, en la que nos dice que pues los salmos son una poesía religiosa, es una expresión de una experiencia de fe que se acompañan de instrumentos musicales y que por ser poesía usa comparaciones e imágenes diversas. Entonces, el salmo proviene del griego que significa oración cantada y acompañada de instrumentos. Eh, la iglesia pues entendió el mensaje del evangelio y lo asumió como su oración propia. Los salmos son la prolongación de su historia y la de sus miembros. En ella se ha visto reflejada en los salmos y los ha entonado entrañablemente en sus celebraciones litúrgicas y en la oración íntima y personal de cada cristiano. Para que los cristianos nos adentremos adecuadamente en los salmos, debemos hacerlo desde la luz potente del Padre Nuestro, la oración del Señor. Él es la clave de interpretación y de lectura cristiana de los salmos. La oración de Jesús no anula la oración de Israel, la supera y le da plenitud. Veíamos también que los salmos, pues en algunos textos, dice del 1 al 8. En el texto hebreo, en el texto griego está igual, pero a partir del Salmo 9 varía y a veces dice en el texto hebreo Salmo 11. Y entonces en el texto griego es uno menos, es decir, Salmo 10, pues porque a veces normalmente uno, especialmente en el ordo, en algunas citas, dice Salmo 100, por ejemplo, uno de los comunes que es el Salmo 90, entonces está menos, un número menos, o sea, Salmo 91 está en 90. Y nos hacía la explicación de que es como por el texto de hebreo al texto griego. Que también tenemos pues géneros literarios en los salmos. Hay unos himnos, otros en súplicas, otros en instrucciones. En los himnos vemos esa alabanza a Dios, esa exaltación de sus atributos manifestados en la historia en la creación y en la historia. En las súplicas, pues es cuando tanto individual como colectivamente se pasa por dificultades, por momentos difíciles de la vida, especialmente en la enfermedad, en los peligros, en las falsas acusaciones, en las guerras, en el hambre, en las plagas. Eh, Estos salmos de súplica son los que podemos mm, ver donde su estructura común consta de introducción, de una necesidad, la súplica y motivos que la fundan. Y el tercer aspecto, también encontramos salmos didácticos o de instrucción en los que nos dicen cómo debemos comportarnos, qué actitudes debemos tener
es decir, nos instruyen en los diferentes o determinados aspectos de la vida. Entonces, pues también ese es el decimosexto tema de este módulo de introducción al Antiguo Testamento que, como comentaba, es muy enriquecedor. Es para volver y releer, para seguirle pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y que podamos comprender un poco más lo que Dios nos quiere decir. La palabra de Dios todo el tiempo nos está hablando, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, pues es la invitación en el momento que se pueda volver a revisar estos contenidos, que podamos compartirlos también con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestras pequeñas comunidades, y que de esta manera pues nos podamos enriquecer todos y podamos comprender el misterio de Dios en su palabra. Eh, por último, compartimos pues el repasemos de ese tema 16. Dice: compare cada salmo con el texto del Evangelio correspondiente y diga cuál es el tema en común. Entonces, el Salmo 72, versículo 10, y de Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál es ese tema en común que tiene estas dos citas que nos presentan? Mm, ¿Alguien desarrolló ese tema? Ese repasemos en la página 257. Si no, pues entonces es la adoración y el homenaje a un rey. En el Los regalos. siguiente, señora. ¿Qué le iba a decir? Buenas noches. Bueno, yo hice una comparación, hice un paralelo de los dos, del Salmo y del Evangelio, ¿sí? Y lo que yo estoy desarrollando, eh, tanto el Salmo como el Evangelio, tienen un parecido, ¿cierto? O Sí, sea, da el misma, ¿cómo es que se llama eso? El contenido, ¿sí? Igualito. O sea, eh, por ejemplo, la que se nos está preguntando, 72:10, Salmo, sí, señora, el Salmo 72, dice que traigan versículo 10. regalos, dice que traigan regalos, tributos a los reyes de Tarsisi, de las islas de los reyes de Sabá y de Seba. Y del Mateo 2:11 habla sobre, dice luego, entraron a la casa y vieron al niño con María y su madre. Se arrodillaron y lo adoraron con oro, incienso y mirra. O sea, tienen muy parecidos los dos, tanto el Salmo como el Evangelio. Así es, Sí, entonces el yo lo tema, hice, pero los iba comparando, ¿sí? O sea, iba leyendo y los iba bien, comparando. claro que sí, entonces el tema es pues la adoración y el homenaje Sí. a un rey. Entonces, como disponemos de tiempo y de pronto algunos por las ocupaciones no pudieron desarrollarlo, vamos a revisar. Alguien que busque el Salmo 91, versículos del 11 al 12, y otra persona, Mateo, capítulo cuarto, versículo 6. Lo leemos y vamos a buscar el tema en común. Entonces, ¿quién busca el Salmo 91? Yo lo estoy buscando. Listo, Laura busca el Salmo. Y del Evangelio de San Mateo, ¿quién busca el... Yo busco San Mateo. Listo, Mary. Entonces, cuando lo tengan, por favor, lo leemos y vamos a buscar el tema en común. Salmo 90,
1. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bien. Y Mateo capítulo cuarto, versículo 6. Y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos textos? La protección de Dios. Así es. Entonces, la protección de Dios. El siguiente. Dice Salmo 37, versículo 11, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Otras dos personas ¿quién busca el Salmo? Mateo 5 dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El Salmo 37 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ujú. Bienaventuranzas. La comparación de esos dos para mí, no sé. Pienso o sea, nos habla de los pobres, de lo que heredan los pobres, que es la tierra prometida. Ujú, muy No, bien. Sí, la Es- bendición de Estos los dos temas humildes. nos hablan de la humildad, cómo podemos llegar a recibir la herencia prometida, pero es más que todo como con la humildad, cuando somos humildes. Así es. Entonces, la bendición de los humildes y los pobres. El cuarto punto dice Salmo 126, versículo 5, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 5. En el Mateo Salmo, 5:5 dice, el, dichosos los Sal- de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. el Salmo dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Listo. ¿Y qué podemos eh, rescatar en común de estos textos? Para mí, que a veces, o sea, sembramos con lágrimas y que Dios también nos consuela porque nos dice que vamos a recibir algo a cambio de esas lágrimas que derramamos. Ujú, muy bien. Entonces, la bendición de aquellos que lloran y la promesa del consuelo. El siguiente dice Salmo 24, versículos del 3 al 4. Y del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mm. Dice Mateo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Dice, dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. Listo. Y podemos rescatar en común de estos textos. Que tenemos que estar limpios de corazón para poder estar con Dios y que tenemos que, o sea, prepararnos Ujú. Entonces, para ese encuentro con Dios. listo. Entonces sería la pureza del la pureza de corazón en estos dos textos. Y último, Salmo 118, versículo 26, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 35.
Eso es Salmo, la venida del Mesías y la bendición que trae el pueblo de Dios. Y Lucas sería la exhortación de Jesús a líderes elegidos de Jerusalén sobre la llegada del reino de Dios. Sí, sobre el reino de Dios. Tratan los dos. Dice San Lucas 13 al 30, del versículo 35 dice, pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ujú. Entonces ahí rescatamos en común la bendición y el reconocimiento de Jesús como el Mesías. Listo. La oración es la elevación del alma a Dios, por eso iniciamos con ese Salmo 138, en el que, si recordamos, también lo habíamos escuchado en el módulo de psicología, donde el Señor nos conoce en lo profundo de nuestro ser y pues que nos abandonamos en las manos de Él para que haga de nosotros instrumentos que podamos ser como apoyo y ayuda para extender el reino de Dios. Entonces, agradecerles su paciencia, su perseverancia en este módulo. También hay 3 anexos que nos ayudan a identificar un poco más sobre el Antiguo Testamento, algunos números que aparecen allí en la Biblia y que nos explican un poco más su significado, y también a qué se refiere cuando se dice de el resto. Son 3 anexos muy enriquecedores que podemos revisarlos, si ya los revisamos, volver a repasarlos, tenerlos claro de tal manera que podamos no solamente por almacenar conocimiento, sino que de alguna manera podamos compartir esto con algunas personas que el Señor coloque en nuestro camino. Agradecerles nuevamente, y quien desee elevar una oración para terminar este encuentro del día de hoy, pues todos nos vamos a unir. Entonces, alguien que quiera compartir su oración. Amadísimo Dios de infinita misericordia, gracias tiempo en cada uno de los módulos porque nos iluminas, porque llenas nuestra vida, porque a cada uno nos enriqueces con tu amor y con tu bondad. Gracias por regalarnos tu Espíritu Santo para que sea una guía, para que sea la fortaleza, para que nos dé sabiduría, para poder entender y llevar el conocimiento a las personas que más lo necesiten. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, danos perdona nuestro pan de nuestras cada día, perdona ofensas, nuestras como ofensas, también como nosotros también nosotros perdonamos a los que perdonamos nos a los que nos ofenden. ofenden. No nos dejes Y caer en no la nos dejes caer en tentación y tentación, líbranos y del líbranos mal. del mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como en el principio, es principio, ahora y es ahora siempre, y por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos, Ilumínanos y santifícanos y danos santifícanos. el don de la sabiduría. Muchísimas nuestro gracias. El próximo encuentro vamos Gracias, a trabajar Señor. Muchas familia gracias. y sociedad. Entonces, bendecida noche. Gracias, Dios los Igualmente, bendiga. muchas gracias para todos.